Hola, estimados alumnos. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar con el tema número 2, el trabajo práctico número 2, y vamos a resolver los ejercicios que están asignados. Primeramente vamos a empezar compartiendo la pantalla. Muy bien. Bien. Vamos con el ejercicio número 3, es el primero que tenemos para resolver. Y él mismo dice lo siguiente: Tanzania debe asignar sus recursos escasos para producir bienes esenciales para la supervivencia y bienes de lujo. En la tabla de la siguiente página se muestran los datos hipotéticos sobre las combinaciones de bienes esenciales y de lujo en unidades homogeneizadas que Tanzania puede producir. Bueno, acá tenemos esta tabla con las combinaciones que van desde la A hasta la F, las combinaciones que Tanzania puede hacer en producción entre bienes esenciales y bienes de lujo. Por ejemplo, acá en la combinación A, cuando Tanzania no produce bienes esenciales, puede producir 300.000 unidades de bienes de lujo. Al pasar de la combinación A a la combinación B, vemos que si aumenta la producción en 10 unidades, puede producir 280.000 unidades de bienes de lujo. Entonces, cada vez que va aumentando la producción de los bienes esenciales, necesariamente tiene que disminuir la producción de los bienes de lujo. Entonces tenemos las combinaciones desde la A hasta la F. En la segunda columna tenemos las cantidades de bienes esenciales que produce Tanzania en cada una de las combinaciones, y en la tercera columna tenemos las cantidades de bienes de lujo que Tanzania puede producir de acuerdo a los recursos y a la tecnología que maneja en ese momento. Bueno, el inciso A nos pide graficar estas combinaciones. Graficar desde las combinaciones A hasta la combinación F. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar un eje cartesiano. En las ordenadas vamos a poner los bienes de lujo y en las abscisas vamos a poner los bienes esenciales. Entonces, en la combinación A nos dice que no, Tanzania no produce bienes esenciales. Entonces estamos acá en el origen. Y al no producir bienes esenciales, puede producir lo máximo que le dan sus recursos en bienes de lujo, que son 300. Entonces, este va a ser el primer punto que vamos a poner en el eje cartesiano. En la combinación B pasa de no producir bienes esenciales a producir 10 unidades de bienes esenciales. Y al producir 10 unidades de bienes esenciales tiene que disminuir la cantidad de producción en bienes de lujo a 280. ¿Sí? Eso lo vemos acá en el segundo punto del eje cartesiano. En la tercera combinación, los bienes esenciales pasan a 20, o sea, 20 millones de unidades por mes, y al producir 20 millones de unidades por mes, solo puede producir 240.000 bienes de lujo. ¿Sí? Este va a ser el punto en el eje cartesiano. Y así sucesivamente, hasta el final de las combinaciones vamos a ir poniendo los puntos en el eje cartesiano, y una vez que tenemos todos ya marcados, unimos esos puntos, y esta curva que tenemos acá en azul es la frontera de posibilidades de producción de Tanzania. Los invito a ustedes a completar este gráfico. Acá en las abscisas vamos a poner bienes esenciales, vamos a ponerle la escala y los números a las abscisas y en las ordenadas también. Bueno, con eso terminamos el inciso A. Pasemos al inciso B.
El inciso B nos pide calcular desde la combinación A hasta la F las unidades en miles de bienes de lujo a los que tiene que renunciar para producir más unidades en millones de bienes esenciales. ¿Qué observan, Luis? Bueno, para eso vamos a armar una tabla con los mismos datos de la tabla principal de las primeras 3 columnas en la que nos dan las combinaciones y las cantidades de producción de Tanzania para cada combinación, y vamos a calcular los incrementos de la producción de esos bienes, el incremento en bienes de lujo y el incremento en bienes esenciales. Fíjense que los bienes esenciales, al pasar de combinación en combinación, va aumentando de 10 en 10. Pasa de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. ¿Sí? Entonces, siempre el incremento de los bienes esenciales es 10 positivo. Va de 10 en 10 cuando va avanzando de combinación en combinación. Es distinto la situación en los bienes de lujo. ¿Sí? El incremento, por supuesto, es negativo. Acá en la primera fila no ponemos datos porque no tenemos una combinación anterior. Entonces, cuando pasa de 300 a 280, el incremento es negativo en 20. Cuando pasa de 280 a 240, el incremento negativo es de 40. Cuando pasa de 240 a 180, el incremento negativo es de 60. Cuando pasa de 180 a 100, el incremento negativo o la disminución es de 80.000 unidades de bienes de lujo, y cuando pasa de 100 a 0, la disminución en la cantidad producida de bienes de lujo es de 100.000 unidades de bienes de lujo. Una vez que tenemos calculados los incrementos, podemos calcular la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, en la teoría vieron que la tasa marginal de transformación es igual a la variación o al cambio, en este caso, entre bienes de lujo sobre la variación de los bienes esenciales. Entonces, si tenemos que hacer ese cociente, lo que tenemos que hacer es menos 20 dividido 10 nos da menos 2. Menos 40 dividido 10 nos da menos 4. Cuando pasamos de la combinación C a la combinación D, tenemos que hacer menos 60 dividido 10 y nos da menos 6. Y así hasta el final, hasta la combinación F, donde tenemos que hacer menos 100 dividido 10 y nos da menos 10. Entonces, todos estos valores son las tasas marginales de transformación a medida que aumentamos la producción de bienes esenciales en detrimento de la producción de los bienes de lujo. Bien. En la última columna tenemos o podemos calcular el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales en este caso, y ese valor absoluto va a ser igual a la columna de al lado, a la penúltima columna, pero cambia de signo, ¿sí? Porque el valor absoluto nos pone en positivo todos los números que tenemos adentro. Entonces va a ser 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en la teoría vieron que el valor absoluto de la tasa marginal de transformación no es nada más que el costo de oportunidad. ¿Sí? El costo de oportunidad de aumentar la producción de uno de los bienes es la cantidad que se disminuye en la producción del otro bien que produce ese país, que en este caso es Tanzania. Bien, entonces, para conocer la cantidad de bienes de lujo a la que debe renunciar para producir más bienes esenciales, usamos la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales, que es lo que calculamos acá. Se observa que la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales en valores absolutos es creciente a medida
que los bienes esenciales aumentan. Entonces, a medida que los bienes esenciales aumentan, digamos, el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución de bienes de lujo por esenciales va aumentando. Pasa de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Esto qué significa? Esto significa que tiene que renunciar cada vez a más bienes de lujo para obtener una unidad adicional de bienes esenciales. Entonces, la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales queda expresada en miles de unidades de bienes de lujo por millones de unidades de bienes esenciales. Bien, digamos, el último inciso de este ejercicio es el inciso C y nos pregunta si Tanzania es un país rico. Bueno, con los datos que tenemos, no podemos decir si Tanzania es o no un país rico porque no tenemos otros datos, nos faltan datos, no podemos comparar Tanzania con ningún otro país, ni inclusive con alguna situación anterior de esta situación actual de Tanzania. Así que no podemos saber si Tanzania es rico o es un país pobre. Con eso terminamos el ejercicio número 3. Bien, vamos a pasar al segundo ejercicio, que es el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice lo siguiente. El siguiente gráfico representa una situación para Tanzania posterior a la ejemplificada en el ejercicio número 3. Bueno, fíjense, acá tenemos un gráfico donde nos da una frontera de posibilidades de producción de Tanzania, donde los bienes esenciales están en las abscisas, en millones por mes, y los bienes de lujo están en las ordenadas, en miles de unidades por mes. Cada uno de estos puntos equivale a una combinación de producción de Tanzania, ¿sí? Entonces, en esta combinación nos dice que cuando Tanzania no produce bienes esenciales, puede producir 400.000 unidades de bienes de lujo por mes. Cuando baja a esta combinación, nos dice que al producir 100 millones de bienes esenciales por mes, puede producir 350.000 bienes de lujo, ¿sí? Y así sucesivamente nos va dando datos hasta llegar a la última combinación, donde nos dice que si Tanzania no produce bienes de lujo, puede producir con los recursos y la tecnología existente en ese momento, puede producir 500 millones de bienes esenciales por mes. Bien, el inciso A nos dice calcular los valores de la tasa marginal de transformación. ¿Qué observo? Bueno, para calcular los valores de la tasa marginal de transformación, lo que vamos a hacer es armar una tablita. Esta tabla, estas tres primeras combinaciones, estas tres primeras columnas, perdón, las vamos a armar en base a los datos que nos da este gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a poner los bienes esenciales, que van desde 0 a 400, y los bienes de lujo, que van desde 400 a 100. ¿Sí? Esos datos los vamos a sacar de esta tabla. Entonces, una vez que pasamos los datos del gráfico a la tabla, vamos a calcular los incrementos de los bienes esenciales y los incrementos en los bienes de lujo. Entonces, fíjense que los bienes esenciales van aumentando de 100 en 100, ¿sí? De 0 pasa a 100, de 100 a 200, cuando pasa de la combinación C a la D pasa de 200 a 300, y cuando pasa de la combinación D a la combinación E pasa de 300 a 400. Entonces siempre el incremento es positivo y tiene un valor de 100. Es distinto lo que pasa, fíjense, con los bienes de lujo. Al ir aumentando la cantidad de bienes esenciales, sí o sí tiene que ir disminuyendo la cantidad de los bienes de lujo. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos de 400 a 350,
tenemos una disminución de 50. Cuando pasamos de 350 a 280 tenemos una disminución de 70 y así hasta el final. Entonces, en la última combinación E, cuando el incremento de los bienes esenciales es de 100, no le queda otra a Tanzania que disminuir la cantidad de bienes de lujo en 95.000 unidades de bienes de lujo. Bien, una vez que tenemos los incrementos de los bienes esenciales y los bienes de lujo, podemos calcular la tasa marginal de transformación de, en este caso, bienes de lujo por bienes esenciales. Bien, ¿cómo va a ser el cociente ahí? Lo que vamos a dividir va a ser el incremento de los bienes de lujo dividido los incrementos en los bienes esenciales. ¿Sí? Entonces es menos 50 dividido 100 nos da menos 0,5. Menos 70 dividido 100, menos 0,7. Menos 85 dividido 100, menos 0,85. Y menos 95 dividido 100, menos 0,95. Bien. Y bueno, teníamos otra combinación que es la F, donde nos dice que al producir 500 unidades de bienes esenciales, ya no podía producir bienes de lujo. Entonces, aumentan los bienes esenciales en 100 y disminuyen los bienes de lujo en 100. Entonces, la tasa marginal de transformación, al ser el cociente de el bien que disminuye sobre el bien que aumenta, es menos 1. Bueno, acá tenemos entonces que vamos a nombrar con L a los bienes de lujo y con E a los bienes esenciales. Entonces, la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales es igual al cambio en los bienes de lujo sobre el cambio en los bienes esenciales. Y si fuera la tasa marginal de bienes esenciales por bienes de lujo, o sea, en este caso estaríamos disminuyendo la cantidad de los bienes esenciales y aumentando la cantidad de los bienes de lujo. Bueno, para calcular ese tipo de tasa marginal de transformación, vamos a tener que hacer el cociente entre el cambio en los bienes esenciales dividido el cambio en los bienes de lujo. Bueno, ¿qué observamos? El inciso A nos dice, ¿qué se observa? Bueno, observamos que la tasa marginal de transformación de bienes de lujo por bienes esenciales en valores absolutos es creciente a medida que aumentan los bienes esenciales. A ver, si a la tasa marginal de transformación le ponemos el valor absoluto, todos estos números que tenemos en negativo acá se nos van a hacer positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos en el valor absoluto? Observamos que el valor absoluto aumenta a medida que aumenta la cantidad de los bienes esenciales, ¿sí? Porque pasa de 0,5 a 0,7, 0,85, 0,95 y 1 en este caso, ¿sí? Y también observamos que la tasa marginal de transformación de los bienes esenciales por los bienes de lujo en valores absolutos es creciente a medida que aumentan los bienes de lujo. Bueno, los bienes de lujo van a aumentar en esta dirección, ¿sí? Al aumentar los bienes de lujo, que empezamos desde 0, pasamos a 100, 195, 280, 350 y 400, al aumentar la cantidad de los bienes de lujo, necesariamente tiene que ir disminuyendo la cantidad de los bienes esenciales que pasan de 500 a 400, 300, 200, 100 y 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a observar es que el valor absoluto de la tasa marginal de transformación de bienes esenciales por bienes de lujo, que no es otra cosa que el costo de oportunidad, va aumentando a medida que aumenta la cantidad producida de los bienes. Esto que nos dice que cada vez es más caro producir más unidades de bienes de lujo o lo que es otra cosa,
cada vez debemos resignar a más bienes esenciales. Bien. El inciso B nos dice, Tanzania está en una situación mejor comparada con la del ejercicio 3. Bueno, para responder esa pregunta tenemos que graficar las dos situaciones, ¿sí? Los invito a completar el cuadro. En este cuadro podemos observar que esta frontera de posibilidades de producción es la situación de Tanzania en el ejercicio 4 y esta que está en azul es la situación de Tanzania en el ejercicio 3. Entonces, si lo vemos así, podemos ver que sí, que Tanzania está en una mejor situación en el ejercicio 4 que en el ejercicio 3. ¿Por qué? Porque puede producir más de cualquiera de los dos bienes. Puede producir más de los bienes de lujo y puede producir más de los bienes esenciales. ¿Sí? Entonces, el texto sería el siguiente. Al estar la frontera de posibilidades de producción del ejercicio 4, la situación 2, a la derecha de la que corresponde al ejercicio 3, la situación 1, podemos afirmar que Tanzania está en una situación mejor que en el ejercicio 3, ya que ahora puede producir mayor cantidad de ambos bienes. Bien, con eso terminamos el ejercicio número 4. Otro de los ejercicios que están asignados para resolver en esta clase es el ejercicio número 10. Y el ejercicio número 10 es un ejercicio que está en el libro de Parkin y Esquivel, que es uno de los libros de la bibliografía de la materia, y nos dice lo siguiente. Las posibilidades de producción en el país Ociolandia son, y tenemos un cuadro donde tenemos dos columnas. En la primera columna tenemos la cantidad de comida en kilogramos por mes que puede producir Ociolandia, ¿sí? Y la cantidad de crema protectora solar en litros por mes que puede producir Ociolandia en cada una de las combinaciones. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 combinaciones. La primera combinación nos dice que al producir 300 kilogramos de comida no puede producir crema protectora solar. Al disminuir la cantidad de comida por mes, ya puede empezar a producir 50 litros de crema protectora por mes. Si aumentamos, entonces, la cantidad de crema protectora y pasamos de 50 a 100 litros por mes, la cantidad de comida pasa de 200 a 100. Y si volvemos a aumentar la cantidad de litros por mes de crema protectora solar pasando de 100 a 150, ya Ociolandia no puede producir comida porque no le alcanzan los recursos ni la tecnología para producir comida. Entonces, el inciso A nos dice, trace una gráfica de la frontera de posibilidades de producción de Ociolandia. Bueno, para trazar esa gráfica, lo que vamos a hacer es, vamos a armar un eje cartesiano. Vamos a pasar acá al ejercicio 10. Acá nos pasamos un poquito. Bien, acá tenemos el ejercicio 10. Nos va a quedar algo parecido a esto. Yo los invito a ustedes a completar este gráfico, a poner qué variable va en la abscisa y qué variable va en la ordenada. Pero al poner los datos en el gráfico, estos datos que tenemos acá en las dos primeras columnas de esta tabla que hay que armar para luego poder resolver los incisos siguientes, fíjense, son los mismos datos que tenemos en esta tabla de acá. Pasa de 300 a 0 y de 0 a 150. De 300 a 0 y de 0 a 150. Entonces luego, en las dos columnas que siguen, vamos a calcular el incremento en la comida y el incremento
en la crema solar. Bien, entonces fíjense acá, el incremento en la comida es negativo porque pasa de 300 a 200, de 200 a 100 y de 100 a 0. Entonces el incremento siempre, en este caso va a ser una disminución o un incremento negativo en 100. Y la crema protectora solar pasa de 0 a 50, de 50 a 100 y de 100 a 50. O sea que los incrementos son positivos en 50 siempre. Bien, para calcular la tasa marginal de transformación de comida por crema protectora solar, lo que tenemos que hacer es el cociente entre los incrementos o los cambios en la cantidad producida cuando pasamos de una combinación a otra. Entonces, en este caso, vamos a poner un guión porque no tenemos dato anterior. Entonces, vamos a pasar a este valor de la tasa marginal de transformación. ¿De dónde sale? Sale de dividir o calcular el cociente entre menos 100 dividido 50. ¿Sí? Entonces dijimos que en el numerador de ese cociente siempre va el incremento de digamos, el bien que se deja de producir o disminuye su producción, y en el denominador siempre va el incremento del bien que aumenta su producción. Entonces es menos 100 dividido 50, menos 2. Acá también, menos 100 dividido 50, menos 2, y acá también, menos 100 dividido 50 es menos 2. ¿Sí? Entonces, la tasa marginal de transformación es la misma y lógicamente va a ser la misma. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá, la frontera de posibilidades de producción de Ociolandia, es una recta. Entonces, la tasa marginal de transformación no debería variar. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la tasa marginal de transformación de crema protectora solar por comida? Bueno, en este caso tenemos que ir al revés. ¿Sí? Hace rato, cuando calculamos la tasa marginal de transformación de comida por crema protectora solar, lo que iba aumentando era la crema protectora solar, o sea, veníamos de arriba hacia abajo. Ahora lo que aumenta, en este caso, es la comida. Entonces vamos a ir desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, acá no vamos a tener dato. ¿Sí? El primer aumento pasa de 0 a 100. Entonces, siempre recuerden que en el numerador de la tasa marginal de transformación va el incremento del bien que disminuye. Entonces, en este caso, el bien que disminuye es la crema protectora solar. ¿Sí? Entonces, el incremento sería ¿de cuánto? Tenemos crema protectora solar de 150 a 100, o sea, sería menos 50, dividido los 100 que aumenta la comida. ¿Sí? Entonces, menos 50 dividido 100 me da menos 0,5. Cuando pasamos de este lugar a este lugar, pasamos de 100 a 200, el incremento en la comida va a ser 100 positivo. ¿Sí? Y el incremento en la crema protectora solar, en este caso va a ser disminución, va a ser de menos 50. Entonces, menos 50 dividido 100 nos vuelve a dar menos 0,5. Y, como es lógico, el último cambio pasa de 50 a 0, entonces es menos 50 dividido los 100 positivos, porque pasamos de 200 a 300. Entonces nos da menos 0,5. Bien, ahí ya tenemos calculada las dos tasas marginales de transformación, y lo que podemos hacer es calcular el valor absoluto de esa tasa marginal de transformación, que nos va a dar positivo. ¿Sí? Estos menos 2 se transforman en 2 y estos menos 0,5 se transforman en 0,5.
Bien, entonces, el costo de oportunidad de producir 1 litro adicional de crema protectora solar es 2 kilogramos de comida. Eso es lo que nos dice este costo de oportunidad o este valor absoluto de la tasa marginal de transformación. Entonces, cuando digamos, ¿cuánto es lo que nos cuesta producir 1 litro adicional de crema protectora solar? Bueno, si queremos producir 1 litro adicional de crema protectora solar, vamos a tener que dejar de producir 2 kilogramos de comida. Siempre, es constante eso. Y el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo adicional de comida es 0,5 litros de crema protectora. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos producir 1 kilogramo adicional de comida, vamos a tener que dejar de producir medio litro de crema protectora solar. El costo de oportunidad es constante para todos los puntos, ya que la función de la frontera de posibilidades de producción es lineal y por lo tanto su pendiente es constante. Bien, entonces con eso terminamos el ejercicio número 10. Vamos a pasar al próximo ejercicio que está asignado para resolver en esta clase y es el ejercicio número 16. 15, 16. Bueno, este es el ejercicio 16. Hay un error acá, dice 17, pero este es el ejercicio 16 porque si seguimos tenemos el ejercicio 17. Bueno, este ejercicio nos dice lo siguiente. La gráfica siguiente corresponde a la frontera de posibilidades de producción de una comunidad que produce 2 bienes: sartenes en miles de unidades por mes y ollas de teflón en miles de unidades por mes. Fíjense, en este gráfico voy a agrandar un poco, tenemos que esta es la frontera de posibilidades de producción de esta comunidad, ¿sí? Y tenemos en las abscisas la cantidad de sartenes producidas y en las ordenadas la cantidad de ollas producidas. Y acá tenemos todas las combinaciones posibles que están sobre la frontera de posibilidades de producción, o sea, son combinaciones eficientes. En la combinación A nos dice que si no produce sartenes, puede producir 1000 ollas. En la combinación B nos dice que si producen 250 sartenes, pueden producir 980 ollas y así sucesivamente hasta llegar a la combinación G, donde nos dice que si no produce ollas, o sea, está acá en cero, puede producir como máximo 2750 unidades de sartenes por mes. Bueno, esto está en miles, o sea que esto sería 2.750.000 sartenes. Bien, en base a los datos de la gráfica, marque con una X la opción que considere correcta. Nota, para los casos que correspondan, considere solo 2 decimales. Bien, vamos acá. La variación de sartenes desde la combinación B a la C es igual a, bueno, de la combinación B a la C. La variación en sartenes. Bien, los sartenes están en las abscisas y este es el valor de las sartenes que hacen la combinación B, que es 250. Bien, entonces, en la combinación B hacían 250 y ahora en la combinación C hacen 620. Entonces, ¿cuánto es la variación? Entonces tendríamos que hacer 620 menos 250, ¿sí? Porque pasamos de la B a la C. Y de la B a la C lo que aumenta son los sartenes. Entonces la variación de los sartenes va a ser de 370. Vamos a poner acá la X. Le vamos a poner un color rojo para que se vea bien. Bien.
Bueno, vamos acá. A ver. Bien. Bueno, pasamos al inciso B. La tasa marginal de transformación de sartenes por ollas al pasar de la combinación G a la E. Bueno, tenemos que calcular entonces la tasa marginal de transformación de sartenes por ollas cuando pasamos de la combinación G a la E. De la G a la E. Entonces, disminuimos sartenes y aumentamos ollas. Entonces, dijimos, vamos a poner acá, que la tasa marginal de transformación de sartenes, vamos a poner minúscula, por ollas, es igual a el cambio en sartenes dividido el cambio en ollas. Vamos a poner igual. Bien, entonces, calculemos el cambio en las sartenes. Entonces, era cuando pasa de G a E. Cuando pasa de G a E, el cambio en las sartenes es, teníamos 2.750 y ahora tenemos 1.750. Entonces, el cambio es menos 1.000 dividido, y ahora tenemos que poner el cambio en las ollas. El cambio en las ollas es positivo. Antes no hacíamos ollas y ahora esta comunidad produce 550. Entonces, el cambio es positivo en 550. Entonces, tenemos que hacer la división de 1.000 dividido 550, negativo. Entonces eso nos da menos 1,82. Vamos a redondear. Entonces acá vendría la X. Lo vamos a poner en rojo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Nos dice, el costo de oportunidad, pasamos al inciso C, el costo de oportunidad de producir unidades de sartenes de una olla por un sartén cuando se pasa de la combinación D a la combinación E es igual a, bueno, tenemos que entonces calcular el valor absoluto de la tasa marginal de transformación cuando pasamos de la combinación D a la E. Bueno, vamos acá, vamos a dejar acá y vamos a decir que esto va a ser el valor absoluto de la tasa marginal de transformación y, a ver, de la D a la E. De la D a la E. Entonces, aumenta sartenes. Entonces, esto es de ollas por sartenes. Acá, entonces, eso va a ser igual, el valor absoluto de, vamos a copiar esto y lo vamos a cambiar un poquito. Entonces acá vamos a poner ollas, porque ollas es lo que disminuye, en cambio en sartenes. Y vamos a cerrar el valor absoluto y vamos a decir que esto es igual al valor absoluto entre el cambio de ollas. A ver, D a E. El cambio en ollas de D a E. ¿Cuánto es? En las ollas teníamos 730 y ahora tenemos 550. Entonces tenemos que hacer 730 menos 550 nos da 180 negativo.
menos 180. Dividido el cambio en los sartenes. D a E. Antes teníamos 1250 y ahora tenemos 1750. O sea que el cambio es positivo en 500. ¿Sí? Cerramos el valor absoluto y eso nos va a dar igual a 180 dividido 500. Eso nos da 0,36 positivo. ¿Sí? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Acá lo tenemos. Vamos a poner la X acá y lo vamos a poner en rojo de esta manera. Bien. 0,36 positivo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice ese 0,36? Ese es el costo de oportunidad de producir más sartenes. ¿Sí? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Entonces nos dice que para producir una unidad más, o sea, para producir un sartén más, tenemos que dejar de producir 0,36 ollas. Eso es lo que nos dice el costo de oportunidad. Bien, pasamos a la combinación, al inciso D. Dice, solo estando en una de las siguientes combinaciones es posible aumentar la producción de uno de los bienes sin sacrificar la del otro. Bueno, a ver, veamos. Sartenes y ollas. Tenemos que ver si en la combinación 1000 sartenes, 500 ollas, podemos estar mejor, o sea, podemos aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro. 1500. Vamos para acá, al gráfico. 1000 sartenes, 500 ollas. O sea que estaríamos acá. Estaríamos en un punto dentro de la frontera de producción. O sea, eso es un punto ineficiente. Quiere decir que tenemos recursos que están ociosos y usándolos vamos a poder producir más de uno de los bienes sin dejar de producir el otro. Es más, podemos estar acá y producimos más de los dos. ¿Sí? Entonces, este sería un punto como el que nos dice el inciso. Un punto en el que podemos aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro. A ver, en 1750, 550. 1750, 550. Bueno, no. Es un punto en la frontera de posibilidad de producción, o sea que es un punto eficiente. Sí o sí, si queremos aumentar la producción de cualquiera de los dos bienes, vamos a tener que disminuir la producción del otro. A ver acá, sartenes y ollas. 500, 1000. 500 sartenes, 1000. 500 sartenes, 1000 ollas, no, nos vamos afuera, caemos fuera de la frontera de posibilidad de producción, o sea que es un punto inalcanzable. 0 sartenes, 1000 ollas. 0 sartenes, 1000 ollas, no, tampoco podemos, porque es un punto de la frontera, es un punto eficiente, no podemos aumentar la producción de uno de los bienes sin disminuir la del otro. Acá 100, 2000. 100 sartenes, 2000 ollas. Bueno, no, nos vamos muy arriba, ese es un punto inalcanzable, está fuera de la frontera. Sartenes, 2250, ollas 400. 2250, 400. Estamos afuera también. No, es un punto inalcanzable. Y el último, 2750, 0. 2750, 0 es uno de los puntos de la frontera de posibilidad de producción, o sea, es un punto eficiente, no podemos aumentar la producción de un bien sin disminuir la del otro. Entonces, el primer punto es el que cumple con ese inciso. Bien, vamos con el último inciso de este ejercicio. Nos dice, de la combinación G a la combinación A, la pendiente de la frontera de posibilidad de producción en valores absolutos es creciente, decreciente, constante, a medida que aumenta la producción de ollas de teflón. Señale con un círculo la opción correcta. Bueno,
vamos a tener que calcular la pendiente de la frontera posible de producción, o sea, vamos a tener que calcular la tasa marginal de transformación y ponerlas en valores absolutos para ver si es creciente, si es decreciente o es constante. Bien, vamos a ir desde la G, porque dice a medida que aumenta la producción de ollas, desde la G hacia la A. Bien, entonces la tasa marginal de transformación, cuando pasamos de G a F, ¿a cuánto va a ser igual? De G a F. ¿Esa la hicimos primero o no? No, de G a E. Bueno, hagamos de G a F. Vamos a calcularlo acá. Tasa marginal de transformación. En este caso va a ser de sartenes por ollas. Sartenes por ollas. Va a ser igual. Vamos a poner acá GF. GF. Va a ser igual al cambio en los sartenes. El cambio en los sartenes, acá pasamos de 2.750 a 2.300. Entonces el cambio es negativo en 450. Menos 450. Y el positivo son las ollas que pasa de 0 a 320. Entonces dividido 320. Y eso nos va a dar igual, bueno, ya que estamos, calculemos directamente el valor absoluto. Acá y acá. Bueno, entonces eso va a ser igual a 450 dividido 320. 450 dividido 320 nos da 1,4 o 1,41. 1,41. Muy bien. Ahora cuando pasamos de F a E, de F a E, vamos a calcular también esta tasa marginal de, o va, el valor absoluto de la tasa marginal de transformación. Eso va a ser igual a, vamos acá a separar un poquito, al valor absoluto de, entonces cuando pasamos de F a E, las sartenes pasan de 2.300 a 1.750. O sea que tenemos de 2.300 a 2.000, tenemos 300 negativo, más 250, 550. Esto va a ser menos 550 dividido lo que aumenta eh, en ollas. Teníamos 320, ahora tenemos 250. Si restamos 550 a 320, eso nos da 230. Entonces acá va a ser 230. Cerramos ahí y eso nos va a dar igual a 550, a ver, 550 dividido 230 nos da 239. 2,39. Y bueno, acá ya tenemos una tendencia. Por último, vamos a hacer de E a D, de E a D, esta también, el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución. Muy bien, eso va a ser igual a de E a D, lo que disminuye son las sartenes, pasamos de 1.750 a 1.250, entonces es menos 500, 1.750, 1.250, sí, es menos 500, menos 500 dividido el aumento en las ollas, que pasa de 550 a 730.
Entonces es 730 menos 550, y eso nos da 180. 180 acá. Acá le vamos a poner un valor absoluto. Y acá también le vamos a poner valor absoluto. Y eso nos da igual a 500 dividido 180 es igual a 500 dividido 180, 277. 278 redondeando. 2,78. Bien. Y así sucesivamente, fíjense, el valor absoluto va a ir aumentando, ¿sí? Hasta llegar acá. Los invito a que ustedes hagan, que calculen desde D a C, de C a B y de B a A. Y van a ver que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución va en aumento. ¿Sí? Acá tenemos este. Y acá estaba el 16 con 370 menos 82, 0,36 positivo. Este era el que andaba bien. Entonces, de la combinación G a la combinación A, la pendiente de la frontera posible de producción en valores absolutos es creciente. Le vamos a poner creciente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que vamos aumentando la producción de ollas, cada vez nos cuesta más en términos de sartenes. Cada vez hay que dejar de producir más sartenes para producir más ollas. Bien, bueno, de esta manera, estimados chicos, llegamos al final de esta clase del tema 2. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden hacer sus consultas en la plataforma o ir a las clases presenciales de consulta. En mi caso, estoy los lunes de 8 a 9:30 en el box 103 de la facultad. Ha sido un gusto. Hasta luego, que anden bien.